Bueno, amigas y amigos de Radio Portales, retomamos nuestro programa Vamos, Somos Chilenos, como todos los días martes. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel. Esta vez, como siempre, también me acompaña Jaime Morales del Rincón de las Guitarras, precandidato a alcalde por Valparaíso, y hemos estado conversando con Mauricio Pérez, él es core de Regional Valparaíso Norte. Así que incluye, ya dijimos, Viña del Mar, con Quintero, hasta Puchuncaví, en responsabilidad. Pues conversamos en el primer bloque sobre el retiro del 10%. Evidentemente no sabemos cómo se va a resolver la votación. Pareciera todo apuntar de que se va a aprobar. Solamente nosotros conversar a lo que significa en lo particular para ciertas personas el retiro del 10% y en lo general también para el Estado de Chile, que la responsabilidad que se está atribuyendo o asignando para el mediano a largo plazo. Importante tenerlo presente. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Les propongo que conversemos sobre lo que está jugándose en el Congreso Nacional para incorporar los escaños para los pueblos originarios. Ya sabemos, a modo de introducción, que el 25 de octubre, cuando la gente salió mayoritariamente a manifestarse en el plebiscito, se presentó un modelo de cómo sería en el caso de ganar la opción apruebo, como así fue, con el 80% de la adhesión. Y ahí iba el modelo. En el caso de ganar el apruebo habían dos opciones: convención mixta, que era mitad del Congreso, mitad de externos, y la convención constituyente, que la integrarían 155 personas, elegidas sobre la base del sistema por el cual se elige la Cámara de Diputados. Correcto. Y donde podían participar también independientes con algunas bastantes limitaciones, pero en resumen eran 155. Y la gente mayoritariamente... Señora Juanita. Exacto, se hablaba de que la señora Juanita iba a poder ir a escribir la Constitución. Pero terminado la elección, también la opción de la Convención Constituyente ganó mayoritariamente, sin ninguna duda. Entonces uno podía entender que toda la gente que votó entiende que son 155 convencionales. Sin embargo, ahora el Congreso ha estado discutiendo cómo incorporar a los pueblos originarios. Al principio se habló de 23 escaños, después de 24 con los changos. Ahora ya están hablando de 25 y no sabemos cuánto podría terminar esta cantidad. Y la discusión de fondo es si esos que se aseguren como escaños para los pueblos originarios forman parte de los 155 por los cuales la ciudadanía se manifestó, o son escaños adicionales que el Congreso saca como el mago del sombrero, el conejo, cuando saca una sorpresa para la ciudadanía y se le impone a Chile este aumento de convencionales. Mauricio, ¿cuál es tu visión sobre este proceso que estamos viendo ahí? Bueno, cuando se votó por la opción, cuando votamos por la opción constituyente, obviamente pensando en los 155 originales, ¿cierto? Que es el modelo de los 155 diputados, porque nosotros aquí por el distrito 7, ¿cierto? Tendríamos que elegir a 8, ¿cierto? Y el interior del 6 también a 8. Y así diferentes, pero claramente se han ido cambiando esta situación y no, como usted bien dice, Luis, no sabemos dónde vamos a terminar. Después pues, que alguien diga, no, o sea, que eso es discriminación y también no incluir a evangélicos. Otro puede decir por allá, no, o sea, es que nos faltaron los... Y así, sin número. Entonces, puede ser que, pero imagínense que leí que hasta el Bombo Fica le hayan propuesto ser constituyente. Entonces, yo le digo, señores, por favor, pongámonos serios.
si queremos hacer la Constitución, ¿cierto? Es una Constitución que nos va a guiar nuestro rumbo los próximos 50 años. Entonces tenemos que hacer una cosa que yo lo que podría ver, que sí que la empecemos a cambiar cada cierto tiempo porque no nos quedó como nos gusta. Porque también es cierto que la Asamblea Constituyente, yo me la imagino que va a ser una suerte así como la Asamblea de las universidades, que el que grita más fuerte impone la idea. Entonces ahí también es importante, ¿cierto?, que los que decidan ir de constituyente deben ser personas que tengan una sólida formación académica, ¿cierto?, mezclada con su experiencia laboral, obviamente, pero también tienen que saber a que esa situación de la Asamblea Constituyente es un tema de máxima tensión, donde puede ser que haya situaciones complicadas al interior, fricciones, y de ahí hay que ver qué va a ocurrir. Entonces, yo no veo que sea correcto, ¿cierto?, porque cuando uno votó por la opción constituyente, votó pensando en los 155, no pensando en lo que venía. Porque por eso es lo lamentable. Cambia las condiciones del juego a la mitad del partido. Yo, por ejemplo, yo toda mi vida he vivido en una población en Viña del Mar. Yo vivo en Gómez Carreño. En este momento estoy transmitiendo desde Gómez Carreño. Y cuando yo era chico, nos poníamos de acuerdo donde jugábamos la pelota. Decíamos por la vereda, el poste o el árbol era el arco. Y y a nosotros, la gente de mi edad, ¿cierto?, nos quedó instalado que los acuerdos se respetan. Pero lamentablemente los jóvenes que tienen esta cosa tan interesante han ido... ¿Ah? El ímpetu. El ímpetu del joven revolucionario, ¿cierto?, ha ido cambiando, mutando. Entonces, por favor, uno tiene que decir un stop. Las condiciones son estas. Y la tenemos que ser capaces de defender la posición de los 155 constituyentes. Esa es mi... Perfecto. Entonces, Mauricio, yo interpreto por lo que dice Mauricio que él, respecto a esto que se está conversando, dice que hay que sostener que la gente votó por 155. Sí, eso fue la condición al principio. Sí, y que así fue. Claro, y que esas son las reglas del juego, y si se quiere dar escaño al pueblo original, tiene que estar dentro de los 155. De los 155. Tiene que ser una resta. ¿Y tu visión, Jaime, cuál sería? Opino lo mismo que Mauricio. Estoy pensando tirar a Mauricio para la constituyente. No sé cómo vamos a buscar el arreglo ahí, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer. No puedo. Mauricio, que esto no es un juego. Adriano Castillo lo dijo, concejal de Quinta Normal, cuando le ofrecieron también y lo estaban interviniendo, le decían, oye, ¿por qué tú no vas? Moncho Cabrera, conocido los colegas, dijo, no, esto no es deseo, esto no es un juego, yo no me siento capacitado, y eso siendo concejal de Quinta Normal. La verdad que creo que tenemos que tener mucha cautela y respetar los acuerdos. Yo voté a apruebo y convención constitucional, pero porque había unas reglas y garantías. Como bien dice Mauricio, hay que respetar las reglas y las garantías. Estoy de acuerdo con los escaños reservados, pero también en las reglas que ya estaban estipuladas. Así que creo que hay que ser serios, y yo creo que eso es lo que nos puede dar una buena constitución. Yo lo he dicho muchas veces. Si acá no tenemos que dejar que el ímpetu, como dijo Mauricio, de ningún sector, ni de izquierda ni de derecha, nos deje llevar por el populismo. Tenemos que ser serios y transitar por el camino de la cordura, digamos. Sí, y dejar a los que saben. Claro que está ocurriendo en nuestro país, que uno lo ve en el día a día, en la política en general, que los acuerdos sencillamente no se respetan. Por ejemplo, acordémonos después del estallido de octubre del año pasado, y se juntaron los políticos el 12 de noviembre y firmaron algo que se llama Acuerdo por la Paz y la Constitución, y dijeron cómo se iba a estructurar. Bueno, al poco tiempo en el Congreso estaban acusando constitucionalmente a un ministro. Entonces, después se firmó un acuerdo de cuánto eran los recursos con los cuales podía disponer y endeudarse el Estado de Chile responsablemente para no tirar todo por la borda. Se llegó a un acuerdo, se tomaron las manos, se tomaron las fotografías, de rigor. Al poco andar, en el Congreso se olvidaron del acuerdo y empezaron a exigirle al Estado más recursos. Entonces,
nos estamos acostumbrando, pareciera que es parte del acontecer diario en la familia, en las relaciones de amigos, en la parte contractual. Pareciera que cada día se tiene más respeto por los acuerdos. Los británicos ni siquiera firman un acuerdo, se dan la mano y ese ya es un acuerdo caballero y listo, y se cumple. Aquí parece que nos creemos los británicos de América, pero parece que nos estamos alejando cada día más de ser un modelo pragmático, respetuoso de los acuerdos, de la autoridad, etcétera, etcétera. El hecho, fíjate que yo, lo que decía Mauricio, el hecho de que el bombo fica suene como convencional, a mí no me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque yo interpreto al bombo fica, no importa su tendencia política, es un sociómetro, es una persona que yo lo he escuchado en el escenario, que capta muy bien el sentir de la gente. Él tiene un color político y probablemente lo va a defender, pero prefiero el bombo fica que tiene esa percepción real, es capaz de hacerle ver al chileno sus debilidades. En el escenario lo hace. Es como lo mismo que hacía antiguamente Coco Legrand, también claro, por la vía del humor, pero la capacidad de percibir el ambiente ciudadano. Así que no me complica mucho. Pero sí me complica que por esa vía empecemos a llenarnos de convencionales de la farándula, porque como lo son los de la farándula, los que están visibilizados para el ciudadano medio, cuando se los presentan para elegir entre una persona que no lo ha visto nunca y uno que está en la tele, entonces la gente se deja llevar por la imagen, ya este yo parece que lo conozco, así que voto por él, listo. Y nos llenamos entonces de faranduleros, que yo no digo como en general, tampoco me gusta generalizar que sean todos malos. Hay gente buena y que está en la farándula, pero que tiene valores, principios, conceptos, etc. O sea, no es demonizar eso. Pero en esto de dejar escaños reservados, hay visiones diferentes. Yo creo que algunos pensarán que esto es como volver a los senadores designados. Entonces eliminamos porque era antidemocrático. La democracia significa que todos tienen las mismas posibilidades. Entonces hubo una presión muy grande para modificar la Constitución del año 2005, firmada por don Ricardo Lagos, en que con bombo y platillos dijeron, finalmente hemos vuelto a la democracia y hemos eliminado los senadores designados. Los senadores designados no eran otra cosa que personalidades con experiencia académica, legal, experiencia de vida, que aportaban con su criterio bien formado a un mejor funcionamiento quizás del Congreso, pero se miraba que era una figura no democrática porque no eran elegidos, sino que eran nombrados. Perfecto, se eliminó. Pero ahora entonces hacemos los escaños reservados para los pueblos originarios, que ya nuevamente le están imponiendo a la ciudadanía ciertos cupos que son para ellos y no se pueden disputar. Por ejemplo, Jaime Morales, si quisiera llegar al Congreso algún día, lo mismo Mauricio, a lo mejor tiene una votación mucho más alta dada por los chilenos que una persona que proviene de los pueblos originarios, pero quedaría afuera porque está reservado por los originarios. Claro, justamente. Entonces, ¿quién dice quiénes son los mejores? ¿Quién dice quiénes son los mejores? Sí, tengo una respuesta a eso. Lo que pasa es que también, Luis, es como, por ejemplo, hablar de la paridad de género. La paridad de género también tiene que ver en ese sentido, que en realidad no se va a elegir por personas, sino hay que elegir 50% de mujer y 50% de hombres, ¿ya? Por género. Yo también pienso lo que tú, debe ser por capacidades, no obligar a inducir al voto. Estamos totalmente de acuerdo. Eso sí, es que en estas sociedades, en la sociedad moderna, no solamente en la chilena, no se hubiera denostado uno por sobre el otro. ¿Qué es lo que intenta hacer los escaños reservados de la paridad de género? Poner un punto de equilibrio para envelar la cancha, para equilibrar la cancha. Eso es lo que intenta hacer el escaño reservado y la paridad de género. Algo que hay que pensar que las mujeres
hace 40 años, más de 40 años, no votaban. ¿Ya? Entonces, en búsqueda de equilibrar, de que por tantas cosas que lamentablemente no han sido iguales, que el sueldo de la mujer, el trabajo, la ISAPRES, todo, a la fuerza tenemos que equilibrar esto para que en el futuro esto sea natural. Creo que ese es el sentido, no hay otro. Yo entiendo lo tuyo, Luis, porque lo veo de la parte política, claro. Eso es inducir al voto, pero lamentablemente se necesita esta como obligación, que sea como por constitución o por regla, para poder equilibrar este tema. Claro, Tanto en los reservados como en la paridad de género. sí, claro, lo que pasa, volvemos al tema de los 23, 24 o 25 escaños reservados por los pueblos originarios. Tienes razón tú con la paridad. Se impuso una ley, dice, mira, aquí tienen que ser iguales. Ahora, efectivamente se rompe lo que se ha sostenido siempre, que es la democracia, que las personas tienen que ser lo que la población vota. Pero ya eso ya es hecho la causa, estamos en la paridad. No quiere decir que porque haya paridad va a ser mejor, no quiere decir. A veces la gente dice, no, que estamos en igualdad de condiciones, va a ser una mejor constitución. No, porque puede ser que las personas que accedan por productos justamente porque tienen reservado un lugar porque es paritario, sea menos activa o menos eficiente en su trabajo que otro que va afuera. No sabemos. Entonces, bueno, como dice Jaime, probablemente si estuviéramos en una sociedad ideal, que no existe en ninguna parte del mundo, competiríamos de igual a igual todos, pero también es cierto que todos estos espacios se van adquiriendo en forma natural, así como el derecho a voto, y todos son derechos que se van adquiriendo. Cuando uno trata de imponerlos a la fuerza, a veces produce deformaciones en las decisiones, y puede ser el caso. Ahora, respecto a lo originario, tal como decía Mauricio, alguien podría pedir ahora que quiero representación también de grupos sociales que son importantes, porque decir, ¿por qué a los originarios nosotros no? Por ejemplo, yo digo, ¿quiénes están fuera de la defensa de su organización e institución? La Fuerza Armada. La Fuerza Armada y Carabineros van a hablar puros civiles respecto a cómo tiene que ser la Fuerza Armada del futuro, la configuración, etcétera. ¿Por qué? Porque los miembros de las Fuerzas Armadas tienen prohibido, por ley, tomar parte, así como Mauricio que es core, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden formar parte de la convención, no pueden ser candidatos. Entonces, ¿quién va a defender a ese grupo? Ahí va a ser puro ataque. Si el tema de la defensa es un tema impopular, es de Estado, es una cuestión de Estado. Entonces, si va gente con buenos deseos de que para qué queremos Fuerzas Armadas, por ejemplo, si este es un país que no tiene amenaza, etcétera, que suena bonito, que ya está todo controlado, que la diplomacia va a solucionar todos los problemas, etcétera, etcétera, podríamos llegar entonces al extremo en la convención que se resuelva que Chile no va a tener Fuerzas Armadas y la policía va a ser, no sé, limitada, no sé qué cosa, y nadie va a estar defendiendo ese punto porque no están los que interesados. Lo mismo pasa con los evangélicos, lo mismo pasa, bueno, hay muchos grupos sociales, pero nos están diciendo, oye, aquí hay que reservar escaños especialmente para los pueblos originarios, y yo creo que ni siquiera sabemos quiénes son realmente los pueblos originarios. O sea, sabemos por nombre, los mapuches, los huiliches, etcétera, pues, sabemos, pero no sabemos quiénes son los que hay una encuesta Academ, creo, si no me equivoco, que dice que más o menos el 12% de la población chilena, y de aquí puede sacar malas conclusiones, se identifica con algún origen. Bueno, si me preguntan a mí, yo soy chileno, tengo que tener en mi cadena hacia atrás algún mapuche, no sé, pues tengo que tener. Pero no, yo no me siento calificado para votar por un representante de la etnia, no, porque no soy yo. Entonces, ¿cómo se define? ¿Quiénes votan? También consideráis que hay grupos, mapuches también araucanos, que lo vieron en una manifestación en Santiago, no, en el sur me parece, que no querían ser parte y no querían que los representaran porque ellos no se sienten parte de Chile y no se sienten parte de lo que se está generando. Entonces, sienten que al
tener escaños reservados o ser parte de la Constitución, a ellos los van a obligar después, en un futuro, a caer como en la nación chilena que nunca se han sentido parte. Entonces también eso también hay que poner a la balanza. Claro, imagínate, mi tercer nombre es Quilapán, por eso me llamo Luis Quilapán, pero mi apellido es Clavel, pero entonces yo podría decir, oye, yo me llamo Quilapán, así que me voy a presentar a candidato, porque yo quiero representar al pueblo mapuche. Sí, pero entonces, ¿cómo demuestro esa cuestión? ¿Y quién va a votar? Porque ahora les pongo el caso, vamos a ir a la elección y tenemos que votar por gente mapuche, pero como no sabemos, solamente nos va a sonar por el apellido, Cachileo, Cuentilicán, no sé, ya este es mapuche así, pero yo tengo un lápiz y una papeleta, y tengo que elegir, yo soy chileno, quiero elegir un Huinca o quiero elegir un mapuche. ¿Cómo lo hago? ¿Quién va a definir el cómo? Entonces, volviendo al tema que plantea Mauricio, aquí el Congreso le echa la culpa siempre al Estado que llega tarde con las ayudas, así como hablamos del 10%, que es el apoyo a la clase media. Pero aquí, en este caso, el que llegó tarde fue el Congreso. Porque ¿cómo puede ser aceptable que nos hayan llamado a un plebiscito nacional que fue postergado, porque era en abril, lo hicimos en octubre? ¿Cómo puede ser aceptable que en una democracia que se precie de ser ejemplo para Latinoamérica, incluso algunos más encumbrados que para el mundo, hacemos una consulta y pocos días después cambiamos el horizonte y dicen, oye, se nos olvidó incluir a los pueblos originarios? Obviamente que no se les olvidó. Este tema estaba siendo discutido y no fueron capaces los políticos de acordarlo antes de escribir el acuerdo de los 155. Y entonces nos mandaron a un plebiscito a todos los ciudadanos como ovejitas a votar para 2 días después empezar a inventar un método. Y después entonces le echan la culpa al Estado, al gobierno, de que llega tarde con las ayudas. Aquí hay una demostración clara que los políticos no se ponen de acuerdo. Y entonces la Convención Constituyente me tinca que se va a replicar el mismo fenómeno, que va a costar mucho que se pongan de acuerdo. Si no se han podido poner de acuerdo en el Congreso, ¿cómo se van a poner de acuerdo afuera? Y para cosas tan sencillas como esta. Sí, oye, yo soy un poquito más optimista que tú, yo estoy de acuerdo contigo, pero soy un poquito más optimista que tú. Yo creo que la gente afuera, y quiero tomar algo que dijiste al principio, de que somos los británicos de Latinoamérica. Imagínense ustedes, hoy día los quiero llevar a otro país. Véanlo desde Argentina o de Brasil. Deben pensar, oye, los chilenos se agarraron a combo hace un año, y hace un mes fueron a votar todos juntos porque quieren hacer de nuevo la Constitución. Sin ninguna guerra civil, obviamente hubieron desmanes, hubieron hechos delictuales, hubo violencia, hubieron lamentables de visión, de daño a la gente, todo, pero imagínense cómo lo ve la gente de afuera. Oye, estos gallos se pusieron a pelear, en un momento discutieron y ahora están sentados conversando a ver cómo trabajan en conjunto un nuevo futuro para su país. Yo lo veo así, yo creo que hoy día, si logramos que esto sea consensual y esperemos que todos seamos capaces de sentarnos y conversar así y tratar de llegar a acuerdos, creo que podemos lograr algo muy bueno y también un ejemplo para todo el mundo y para toda Latinoamérica, que no les resultó en algunos países, y aquí yo creo que puede resultar. Por lo mismo. Mauricio. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ha sido, ¿cierto?, entretenido. Nos faltó un tema importante que fueron las primarias en la zona. Yo solamente quiero señalar que mi candidata por Concón es Gabriela Orfali, profesora, gran concejal por Concón, y además creo que Chile Vamos cometió un gran error, un error que puede costarnos, fue no hacer primaria en Viña del Mar, que fue un error, vuelvo a insistir, un error garrafal. Y ahí mi candidato en Viña es Raúl Celi, un tremendo intendente, un hombre, un abogado con una misión, con una mirada que podría habernos llevado a Viña del Mar hacia donde todos queremos como ciudad. Eso es mi comentario final. Gracias por la invitación, ¿cierto? Ha sido entretenido, Jaime. No, obviamente en Valparaíso eres tú, Jaime. Bueno, oye,
Tenemos todavía por delante muchos desafíos de elecciones. Las primarias son el 29 de noviembre. Sí, Ahora, correcto, el 29 de noviembre. así que hay que estar atentos a lo que va a ocurrir. Vamos a quedarnos con una noticia positiva. Es muy auspicioso, esto tiene que ver con el COVID. Siempre tenemos que cerrar el programa con algo positivo. El COVID-19 parece que está relativamente controlado porque tuvo efecto positivo las pruebas que se hicieron en el laboratorio Pfizer Sí. y BioNTech de Alemania, uno de Estados Unidos y otro de Alemania. Y de hecho las bolsas del mundo subieron, producto solamente de tener esta esperanza de que podríamos contar con la vacuna para el COVID. Y el presidente chileno ayer lo manifestó, dijo que afortunadamente nosotros teníamos contratos firmados con Pfizer que nos permitiría tener la vacuna en Chile en corto tiempo. Sí, pero son 10 millones de dosis. Y son 2 dosis Sí, por persona. Pues sí. a la Bueno, tercera semana, ojo. tenemos que poner término al programa, así que les agradezco haberme acompañado y hasta el próximo martes. Muchas gracias. Gracias a Adiós. ustedes. Adiós. Chao, chao. Chao. Gracias.